Bueno, empiezo por darles un saludo muy especial a todas ustedes, señoras y señores que están aquí con nosotros en el recinto de la Comisión Quinta, a quienes en todo Colombia nos están siguiendo por la televisión del Congreso, también mis saludos, y a quienes nos siguen en las redes de Internet, pues que usan Internet, las redes pues digamos de mi oficina o de mías, también un saludo muy especial. Ha llegado el representante Víctor Correa. Por favor, Víctor, acompáñenos por aquí. No, pues, bueno, resuelvan eso de alguna manera, Víctor. Buenos días. Entonces, les estaba diciendo que esta es una audiencia que hemos titulado por un nuevo modelo minero. Diciendo eso también, las audiencias públicas son eventos que realizamos los congresistas con la idea de promover debates nacionales, o sea, temas de importancia de cualquier tipo, minería, salud, educación, etcétera, se promueven debates. No son audiencias, digamos, de carácter partidista, o sea, quienes están aquí pueden ser de cualquier origen político. El punto es que sepan del tema y opinen sobre lo que se está discutiendo. Yo he llamado a esta audiencia, o hemos llamado a mi oficina a esta audiencia por un nuevo modelo minero. Y ese va a ser el enfoque con el que voy a plantear esta intervención. ¿Qué hacer con la minería? Es en buena medida una discusión que hay en Colombia. Entonces la idea es que aquí vamos a oír principalmente a la pequeña y mediana minería y a la minería informal. Son casi todos quienes van a hablar hoy aquí, digamos, tienen ese origen, pero por supuesto que un modelo minero hay que construirlo entre todos, oyendo pues a todos los distintos sectores de la sociedad colombiana en general que les interese en este asunto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de un nuevo modelo minero? Porque aquí hay un hecho en el que sería un primer acuerdo que habría que hacer. En Colombia se ha perdido lo que uno podría llamar la licencia social minera. La licencia social no es que esté en la ley, sino que está en la práctica. O sea, en Colombia hay un movimiento de una enorme rebeldía en contra de muchos, o incluso en algunos casos hasta de todos los proyectos mineros. Esa es una realidad que tenemos allí que no tiene sentido discutirla. Uno puede discutir cuál es la causa de eso, pero que está perdida la licencia social, está perdida. Hay una manera de verlo y son todas las consultas que se están haciendo, preguntándole a las poblaciones qué opinan de los proyectos y los resultados de esas consultas, que en todos los casos pues ha ganado el no en el sentido de esos proyectos. A mí no me sorprende que estemos en esta situación, porque es que lo cierto es que Colombia ha cambiado. La Colombia de hoy no es igual a la de hace 50 años. El tema ambiental, por ejemplo, era un tema que hace 50 años o hace menos incluso no era considerado. ¿Sí? La gente hoy tiene otras ideas sobre qué quieren para sí. Por ejemplo, hay gente que prefiere, no sé, la agricultura o la hotelería o tantas cosas. O sea, hay muchas ideas distintas sobre en qué consiste el progreso. La gente hoy es más sensible en relación con sus derechos, ¿no? Hace años el gobierno podía hacer lo que se le antojara y la gente simplemente decía sí señor. Hoy por supuesto que hay otras ideas. Y sobre todo, yo creo que hay una cosa que es parte muy importante de esto que estoy mencionando, de esta crisis, se puede llamar así, de todo este asunto. Y es que ya la gente no se come más el cuento de que llega el gobierno, reúne a la ciudadanía, les dice, llegó el progreso. Y cuando la gente pregunta, bueno, ¿y en qué consiste el progreso? Entonces el gran burócrata dice, se me van de aquí. Como llegó el progreso, se me van de aquí porque llegó el progreso de la gran minería. Entonces, aquí ya hay, digamos, una nueva realidad, es lo que quiero expresar. Esto que les estoy diciendo aquí, lo dije en el Congreso Nacional Minero, organizado por la Asociación Colombiana de Minería, que son las mayores empresas mineras. Me invitaron a Cartagena a hablar de este tipo y básicamente les dije lo mismo que estoy diciendo aquí, porque yo pienso que este es un debate que hay que hacer entre todo el mundo. Bueno, entonces, en resumen, hay, digamos, una pérdida de la licencia social minera, aun cuando puedan tener otros permisos. Esa es otra discusión. Bueno, lo segundo es esto. Como la sociedad ha venido cambiando, la propia Corte Constitucional ha venido señalando cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, ha señalado una cosa que es de mucho fondo, que si bien es cierto en el ordenamiento jurídico colombiano,
el subsuelo lo representa el gobierno nacional. Eso no autoriza al gobierno nacional, como se pensaba antes, para hacer lo que se le diera la gana con el subsuelo. Porque la Corte ha reconocido una cosa que es obvia, que antes no se quería reconocer, y es que la gente que está en el suelo pues también tiene cosas que decir. Sí, porque no puede ser, llegó el progreso, se me van de aquí. Entonces, por ejemplo, el pueblo de Piedra es un pueblo que está a más de 100 kilómetros del proyecto de La Colosa. Un día quisieron convertir esa población bellísima de la meseta de Ibagué en un basurero de desechos mineros. Entonces, con toda razón dijeron, pero bueno, ¿cómo así que nos van a volver a nosotros un basurero y no tenemos derecho a opinar? Les iban a tirar millones de toneladas de roca allí. Eso lo pongo como un ejemplo. Entonces, lo que está diciendo la Corte Constitucional, y lo dicen las propias normas, es que aquí está apareciendo una nueva legalidad que pone en discusión muchas cosas que se suponían completamente inmodificables. O sea, en eso estamos. Este es, digamos, el hecho. Yo creo que palabra más, palabra menos, nos podemos poner de acuerdo en que esta es la realidad. Bueno, entonces, frente a esa realidad no quedan sino dos opciones. No faltan quienes dicen, bueno, pues esa puede ser la nueva realidad, pero esto lo imponemos, porque yo mando aquí y el gobierno manda aquí, y las transnacionales son muy poderosas y hacen lo que se les da la gana, listo. O sea, no hay una nueva realidad, sino que se desconoce. Y otros estamos diciendo, hombre, la nueva realidad social, política, legal existe, y lo que hay que hacer es trabajar de buena fe con esa nueva realidad. O sea, reconocerla como un hecho y reconocer que Colombia necesita normas y criterios nuevos para atender esa realidad. Esto no se puede resolver, digamos, a bala, por señalarlo así, o a cárcel o con cualquier tipo de medida de fuerza. Nosotros creemos que hay que trabajar de buena fe con esa nueva realidad. De buena fe, porque también se puede decir, sí, vamos a trabajar con la nueva realidad, pero si se asume de mala fe, pues es un engaño y así no se pueden las cosas. Bueno, entonces, yo desde hace mucho rato, desde que llegué a esta comisión, vengo usando mucho una idea en torno a la cual yo pienso que podría trabajar, o nosotros pensamos que podría trabajarse ese acuerdo, sí, ese nuevo modelo minero, ¿sí? Que es esta frase: minería sí, pero no así. Minería sí, pero no así. ¿Qué entiendo yo por minería así? Minería sí. Y esto todo puede debatirse, pues yo no pretendo ser aquí la verdad revelada sobre esto. Todo esto está para que lo discutamos. Primera idea: reconocer que la minería, incluido el petróleo, porque el petróleo es una forma de minería, es una realidad de la especie, de los seres humanos. O sea, los seres humanos somos una especie que vamos donde vamos, para bien o para mal incluso, pero vamos donde vamos porque tomamos, la especie de los seres humanos, la minería, como un asunto fundamental en nuestra evolución. Ustedes recuerdan, aún en la historia le hablan de la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de los metales, no sé qué, es cierto, y estamos en esas cosas. Si un hechicero eliminara con un golpe de vara mágica todo lo que es minero en la humanidad o en la sociedad, o sea, casi que desapareceríamos. O sea, no habría edificios, no habría carros, no habría aviones, no habría asadones ni tractores, no habría acueductos. O sea, la minería es omnipresente. No estaríamos en este edificio, no podríamos estar hablando por este aparato, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una primera cosa que hay que señalar. O sea, la minería es parte de la evolución de esta especie que somos los seres humanos. Sí, esa es una realidad. Bueno, y de las otras especies hay otro elemento que es minero también, que es el agua, ¿no? Porque tampoco hay que olvidar que el agua pertenece al reino mineral, ni al vegetal ni al animal. Bueno, entonces, en este sentido, esa es la realidad. Y también uno puede afirmar que se puede demostrar de muchas maneras que la minería, pues obvio por lo que he dicho, le aporta al desarrollo del mundo y de Colombia. Por ejemplo, todo el lío de la energía, las muchas formas de energía, sin las cuales no hay sociedad, pues tienen origen en las actividades mineras, todas hechas. Bueno, entonces esa es la primera idea que transmito en el minería sí. Dentro de esto también digo otra par de cosas, digo, puede haber gran minería, y puede haber minería de transnacionales. Eso tampoco es una cosa que, digamos, yo crea que deba excluirse del acuerdo.
O sea, pueden caber la gran minería y la minería transnacional dentro de este modelo minero del que estamos hablando. O sea, no estoy planteando entonces, si en un gobierno mío eso no sucedería, no se va a prohibir la minería en Colombia de manera absoluta, ni se va a prohibir la presencia de empresas extranjeras trabajando en esto, ni se va a nacionalizar ni la minería ni la economía. Es pues, mi punto de vista sobre esto, repito, pues claro, hay muchos puntos de vista y todos son respetables y todos deben discutirse con la misma consideración y respeto. Ahora, ¿qué es el no así? El no así se refiere a las cosas que hay que cambiar o que hay que ajustar y que hay que ver cómo se hacen. Y ahí es donde puede estar el debate principal, porque es la parte práctica. Primero, el no así no puede ser una minería. No puede ser una minería que se imponga sobre la sociedad y sobre la gente, llamémoslo a la brava. O sea, impuesta a la gente sin consultarle. Digo a la gente que no está en el negocio de la minería, el que está al lado de la mina, el que, ¿cierto? Hay que consultarse. O sea, los habitantes del suelo, los propietarios del suelo tienen derechos. No es que porque la minería está considerada no sé cómo, ¿cierto? Entonces los otros salen de taquito. Y hay que consultarles los proyectos, por supuesto. Pues, y opinar, y pedirles opinión. Segunda cosa, la minería tiene que ser una minería montada, toda, la grande, la pequeña y la mediana, con consideraciones ambientales. O sea, los días en que pensábamos que la naturaleza era infinita y que uno podía destruirla de cualquier manera y no pasaba nada, esos días hay que dejarlos atrás. O sea, ya está visto que los seres humanos tenemos que convivir con la naturaleza, con el agua, con los vegetales, con los animales, o si no, nos destruimos a nosotros mismos. Entonces, en esto, los proyectos mineros tienen que tener consideraciones todas, consideraciones ambientales serias, bueno, como los proyectos industriales, y los agrícolas las deberían tener, porque resulta que también se destruye el país por esa vía. O sea, la deforestación, la tala desproporcionada y fuera de control de nuestros árboles nos está creando un problema gravísimo de agua en Colombia. Entonces, esto son cosas que hay que introducirle a todo, no es solo al tema minero. Bueno, y entonces los proyectos tienen que cumplir ciertas normas que mitiguen sus impactos, porque los impactos son inevitables, pero además hay zonas y proyectos que no se pueden hacer. No solo en páramos. No debe haber minería en páramos, eso ya está establecido en la ley, pero hay otros proyectos que así no estén en páramo, tampoco deberían hacerse. Si se considera que el costo-beneficio es mayor el costo que el beneficio. Si el daño que se le haga a la sociedad es muy alto, pues no se debe hacer el proyecto. Ese es un segundo asunto para tener en cuenta. Debe ser, ahora, todo esto que estoy diciendo de los medio ambiente, tiene que tener con sus particularidades, tiene que ser parte de la consideración de la pequeña y mediana minería, incluida la informal. O sea, no es que porque yo soy pequeña y mediana minería, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. O porque mi minera, pues mi actividad minera está en la informalidad, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. Esto es un punto claro. Repito, está perdida la licencia social, y si las cosas no se hacen bien, esto se va a terminar volviendo imposible en Colombia. Se va a terminar volviendo imposible. La minería, particularmente la minería mayor, debe pagar unos impuestos y unas regalías que correspondan. Es que esos materiales mineros son de la nación, están allá en el subsuelo, ¿sí? Y repito, teniendo consideraciones sociales, pues allí hay unos deberes de impuestos y de regalías que hay que tener en cuenta y que están súper mal. Voy a poner un solo ejemplo. Los indígenas mineros de Manaure en La Guajira pagan 3 veces de regalías por la sal que lo que paga el proyecto de un proyecto de oro de la más grande transnacional que opera en Colombia. ¿Sí? O sea, unos pagan 12 y los otros pagan 4. Sí, eso. O sea, a mí sí le digo al gobierno, bueno, cójame ese trompo en la uña, explíqueme eso. ¿Cierto? ¿Cómo es eso? Lo pongo como un ejemplo y se podrían poner otros ejemplos. Un punto que es súper crucial. Si estamos hablando de que de minería, o se está hablando de empresas cuyo negocio no es la minería, sino coger títulos para congelar las áreas y hacer especulación inmobiliaria. Ahí hay toda una discusión. No, las áreas mineras no pueden ser congeladas por los especuladores. ¿Sí?
como ningún suelo debería poderse congelar, porque es que resulta que esa es parte de la riqueza nacional. Repito, ese es un negocio, o sea, las mineras grandes, sobre todo, ellos ganan plata por la extracción minera, pero ganan mucha plata especulando con los papeles en la bolsa de valores, normalmente en el exterior, pero además hay un montón de empresas cuyo negocio no es la minería, sino conseguir títulos para paralizarlos, o empresas que tienen un título inmenso y no explotan sino un tricito del título, o sea que ni rajan ni prestan el hacha. Ese es un tema que debe considerarse también como parte de las cosas a mirar. No pueden ser economías mineras que maltraten las relaciones laborales. O sea, nosotros necesitamos que los trabajadores que están en la minería gocen de una serie de garantías que tengan en cuenta sus necesidades, sus realidades. Todo esto es parte. O sea, estoy hablando de un proyecto, de una propuesta, lo estoy usando mucho, una frase, una propuesta en la que el sol salga para todos. O si no, el país se nos va a ir haciendo cada vez más invivible. O sea, aquí no puede ser que a uno les va de maravillas y hay otros que llevan la peor de las condiciones. Debe ser un modelo que considere que puede y debe ser parte de la minería la presencia de la minería estatal. O sea, ¿cómo estaría Colombia hoy sin Ecopetrol? ¿Cómo estaría Colombia hoy sin Ecopetrol? Protegiendo los intereses y los derechos de los colombianos. O sea, el cuento, yo no me opongo a aquella minería privada, pero me hago una pregunta, ¿y por qué no puede haber estatal? ¿Cuál es el crimen? ¿Cuál es el problema? Si eso le puede servir a Colombia en determinadas circunstancias. Hay un punto que es muy crucial, es muy importante en esta audiencia, que es, tiene que haber minería de la pequeña y la mediana economía, de la pequeña y la mediana economía. Este es un debate. La posición oficial, de verdad del gobierno nacional, de este y de todos los anteriores desde 1990, es que en Colombia la minería que debe haber, la que a ellos les gusta, la que quieren que haya, sea la gran minería, y ojalá si es de transnacionales. Ellos pues en las conversaciones pues echan cuentos y no dicen que es así, pero así es. Esa es la práctica, eso es lo que está sucediendo. Entonces, yo soy de los que creo, y somos muchos los que creemos, que en este modelo minero tiene que haber un espacio para la pequeña y la mediana minería. Tiene que haber. Artesanal y empresarial. Yo lo digo esto con toda claridad. Es más, es deseable que las políticas del Estado promuevan la existencia de una clase media empresarial minera. De una clase media empresarial minera. Como es deseable que se promueva la existencia de una clase media empresarial en comercio, en transporte, en construcción, en ingeniería, en todo. O sea, este discurso neoliberal de que si usted no es gran monopolio y ojalá transnacional, usted es como una especie de indeseable, eso es una política económica absolutamente indeseable, que le está haciendo un daño inmenso al país. En Colombia el sol debe salir para todos. ¿Eso qué quiere decir? Que no son solo los grandes y que haya grandes, ese no es el problema. Pero ¿y dónde están los pequeños y los medianos? ¿Cuáles son las medidas? Bueno, dentro de eso tiene que haber otro criterio. La solución a la minería informal que existe no puede ser la criminalización de esa minería. No puede ser convertir eso en un caso de policía. No puede ser coger el ejército y la policía y tirárselos encima. No puede ser más cárcel para esa informalidad. El país está lleno de informalidad. En Colombia hay informalidad inmensa en la industria, en el comercio, en lo que ustedes quieran. Ahí están bregando a resolver el problema de los títulos de las áreas rurales porque eso está lleno de propiedad informal. Pero no, eso no se resuelve echándoles el ejército, ni la policía, eso es el colmo. Las ventas informales de las esquinas en las ciudades, entonces que la solución es meterlos a la cárcel. Yo no comparto ese criterio, me parece que ese es un criterio completamente equivocado. Y en ese sentido hay que señalar que está haciendo curso un proyecto de ley, el 169 del 2016, de autoría del Gobierno Nacional y de la Fiscalía, claro. ¿Sí? El doctor Santos y el doctor Néstor Humberto Martínez. Y es un proyecto de ley que, ¿qué es lo que dice? Bueno, en últimas define a los mineros informales parecidos a los narcotraficantes.
como criminales. Y entonces les tiran encima todo el peso del Estado, cárcel, multas, decomisos de maquinarias, destrucción de maquinarias, violación del debido proceso, o sea, todo lo que en la práctica vienen hoy haciendo. Pues bien, este senador y el Polo Democrático Alternativo no compartimos ese proyecto, no lo compartimos. Porque ¿quién ha dicho que los problemas sociales y económicos y políticos se resuelven a bala o la? Este es un problema de la gente que está en unas zonas donde además si no es eso, ¿de qué viven? O sea, es que pareciera que no conocen el país. No, sí lo conocen y se hacen los locos. ¿De qué vive la gente? No se me olvida el cura párroco de Caucasia, Ramiro se acuerda. ¿Sí? Sin minería no hay economía, senador. Ahora, hay ciertas zonas donde puede haber economía sin minería y otras en que no. Esto es un problema cierto que tenemos que abordar con un criterio democrático. Ahora, ese dichoso proyecto de ley, profundamente retardatario, que hay que bregar a hundirlo, esa es la posición del Polo, vamos a hacer todo lo que podamos por hundirlo. Es un falso proyecto de formalización, eso también hay que decirlo con claridad. Cuando yo llegué a esta comisión, la minería pequeña y mediana ni existía en las normas oficiales, ni existía, pues diferenciada la minería, no existía. Entonces empezamos a hablar de esto y entonces empezaron como a mencionarla siquiera. Cuando empezó toda esta persecución a la minería informal, algunos dijimos, oiga, hay que formalizarla. O sea, la solución con los informales no es meterlos a la cárcel, sino formalizarlos, porque no son criminales, no son criminales. Eso es mentira, aun cuando pueda haber criminales en ese negocio, como hay criminales en la medicina y en el derecho ni se diga, y hay criminales en los clubes sociales, y hay criminales en todas partes. Y no por eso entonces uno llega a un club y mete a todo el mundo a la cárcel. Ni coge, pues, y llega a los juzgados y mete a todo el mundo a la cárcel, eso no se puede. Entonces, ¿por qué en este tiro sí? Y la formalización que da en el proyecto es demagogia, que es lo que han venido haciendo en todos estos años. Le ponen tantos misterios a la formalización, tantas ideas que no caben, que no son posibles, que la formalización es una farsa. Eso lo saben todos los ministros de Minas. Y lo saben todos los presidentes que en Colombia ha habido en todos estos años. Porque ellos, entre otras cosas, fueron los que crearon el problema, porque cuando empezó este auge minero, desde el principio han debido salir a ver qué se hacía. Yo conozco casos en Boavita, Germán, familias que llevan 100 años sacando carbón en su finca, y un buen día les llega la policía y les dice, no, es que ustedes son unos ilegales porque esta mina es de un gringo y entonces o se van de aquí o los meto a la cárcel. 100 años en un predio. Eso es una irresponsabilidad de los gobiernos que no se puede tolerar. También digo, esto puede no hablarse mucho, pero es importante, los minerales no deben verse solo como materia prima para exportar, sino que los minerales deben procesarse, transformarse. Sí. Todos los minerales, todos. Unos se pueden convertir en energía, no sé, en gasolina, en electricidad, ¿cierto? Otros se pueden convertir en joyas, bueno, lo que sea, pero hay que transformarlos porque ahí hay una posibilidad de riqueza muy grande. Tampoco puede ser una minería que someta a las autoridades locales y nacionales a su férula, mediante unos distintos mecanismos inaceptables. No puede ser, no puede ser, es indebido. Tampoco puede ser, y esto es muy importante, una minería que esté pensada para que si se acaban el agro y la industria, entonces no importa, que es el modelo económico general del país, el macroeconómico, es acabemos con el agro y acabemos con la industria porque en Colombia tenemos minería. Esto es un absurdo, eso no se le ocurre sino a estos pésimos gobernantes de este país. No, la minería puede ser parte del progreso de Colombia, pero el agro y la industria son irreemplazables, como otros sectores económicos. No es posible que un país como Colombia viva solo de minería. Entonces estos son, digamos, algunos aspectos que yo en resumen pues señalo como temas de discusión en este evento y en otros eventos, en la idea de generar algún tipo de acuerdo, esa es la propuesta, algún tipo de acuerdo nacional que permita, repito la frase, que el sol en Colombia salga para todos y no solo para unos cuantos. Que el sol en Colombia salga para todos y en ese sentido todos podamos, digamos, ir encontrando la mejor manera de hacer las cosas. Bueno, con estas palabras que espero no me hayan resultado muy extensas, le damos inicio a
al evento.